Hermano, de comunicar algo que me llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. El profeta Nahum es llamado, tal como el apóstol Pablo, a hablar sobre la bondad y sobre la severidad de Dios. Y ahí me impacta esa palabra, hermano, que quiero compartirla con usted. Porque, hermano amado, tenemos entendido, y es cierto, que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. Dígalo conmigo, Dios es amor. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios, hermanos amados, todo lo que Él hace en su palabra es amor, es grande en misericordia. Pero también hay otro aspecto natural o otras connotaciones especiales en la naturaleza de Dios. Y una de esas son también que Dios es severo. Mire qué tremendo. Y el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 11, nos llama la atención, que ya lo vamos a estudiar, acerca de esto. Y dice Pablo, tengan cuidado, porque Dios ciertamente es amor, pero también Dios es severo. Y yo quiero hablar acerca de eso el día de hoy. Sobre el amor, sobre lo bueno, pero también sobre la severidad que Dios tiene para con sus hijos. Ahora, mire qué tremendo. Vaya conmigo a la Biblia en el libro del profeta el profeta Nahum. Nahum capítulo número 1, versículo número 7. Bueno es el Señor. Comienza el profeta en este capítulo hablando acerca en este versículo hablando acerca de la bondad de Dios. Dígalo conmigo, la bondad de Dios. Y qué hermoso que comienza así, porque Él quiere explicar y quiere decir que Dios es bueno. Dice, Dios es bueno. Dios es bueno y bueno es el Señor y misericordioso. Dice, Él es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, qué hermoso. Él es refugio y Él es protector de los que en Él confían. Pero el versículo número 8 dice, pero destruirá Nínive con una inundación arrasadora. Destruirá Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas Él perseguirá a sus enemigos. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana y quiero compartir con ustedes. Tome su asiento, mi amado. Tome su asiento, mi amado. Yo me gozo en verlo a usted. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo me gozo cuando lo veo. Lo veo llegar a la iglesia, hermano, y me llena de alegría. Me llena de, quizás todas las preocupaciones se van en ese momento solamente con verlo a usted, verlo alegre, verlo con su familia aquí en la casa del Señor. También a veces me entristece no verlo. Hermano, cuando usted no viene también me pongo triste y digo, Señor, ¿qué será que está pasando con algunos hermanos? Pero bueno, Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Entonces Nahum, hermano, en su comisión, fíjese qué tremendo, que Dios le da, es bien interesante porque le tiene que hablar de parte de Dios a un pueblo el cual Dios había amado, el cual Dios había perdonado. Yo creo que usted ya sabe de lo que quiero hablar, del pueblo de Nínive. Ustedes saben que este era un pueblo tremendo, era un pueblo que pecó, era un pueblo que idolatró, y Dios se cansó del pecado de Nínive, y Dios dio la orden de que el Nínive fuera destruida en tantos días y mandó al profeta Jonás para que diera la profecía en contra de Nínive. Pero algo sucedió que el corazón del rey de Nínive y todos los ninivitas en aquel entonces, hermano, conocieron la misericordia y el gran amor de Dios. Y dice la Biblia que ellos, al escuchar lo que el profeta Jonás les llevó, esa palabra, dice la Biblia que desde el rey hasta el último, hermano, de las bestias que habían allá, y todas las personas, bestias, animales y todo, se arrepintieron y entraron en silicio, en ayuno y oración. Y al Dios ver, hermano amado, que Nínive se arrepintió de su pecado, dice la Biblia que el amor de Dios fue tan grande que perdonó a Nínive.
A tal punto que el profeta Jonás, ya eso ya lo vimos a unas semanas atrás, que el profeta Nínive se enoja con Dios y dice: por eso yo no quería llegar a hablar esa palabra, porque sabía que tú eres bueno, sabía que tú podías perdonar a este pueblo, y mira, yo quedo mal, mi reputación queda mal como profeta, pero más sin embargo tú los has perdonado. No conforme con eso, entonces Dios habla a Jonás, pone un ejemplo, se seca la calabacera y Jonás se enoja nuevamente. Dice: fíjate que esta calabacera tan bonita que tenía se me ha secado. Y Dios le dice: tú te enojas por una calabacera y yo no voy a perdonar la vida de por lo menos 120,000 hombres que estaban allá, que dice la Biblia 120,000 que no sabían, hermano amado, distinguir entre su derecha y su izquierda. Obviamente está hablando de niños, ¿verdad? Obviamente está hablando Dios de niños, porque usted sí sabe distinguir lo que es la derecha y la izquierda, pero posiblemente habían muchos niños en Nínive. Entonces Dios le dice a Jonás: yo no voy a perdonar a tantos niños que hay en esa ciudad, voy a tener misericordia y los voy a matar. Entonces yo por eso los perdoné. Entonces ya usted sabe el resto de la historia hermosa. Dios, hermano amado, entonces perdona a este pueblo. Pero sucede algo bien tremendo con esta nación, que me impacta aquí ver en esta carta, en esta profecía de Nahum. Porque a este pueblo que Dios lo había perdonado, mire qué tremendo, y eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado. A este pueblo, Pablo lo dice, por eso en Romanos 11, que tenemos que estar cuidado. Dice: mira, tome en cuenta esto, ya lo vamos a estudiar. Pero a este pueblo que Dios lo había amado, a este pueblo que Dios lo había perdonado, comienza esta carta, hermano, diciendo en el capítulo 1, este prólogo que hace Nahum, y dice: profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos, capítulo 1, versículo 1. El Señor es un Dios celoso, dice aquí, y vengador, el Señor de la venganza, el Señor de la ira, el Señor Él venga a sus adversarios y es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira y es potente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo y camina en el huracán y en la tormenta, y en las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca, y hace todos los ríos que se evaporen, y los montes se basan en el Carmelo, piedra de su lozanía. El vendedor del Líbano se marchita. Y cosas como estas comienza a mencionar el profeta, hablando del Dios de la misericordia, pero también pone como ejemplo al Dios, hermano amado, que es implacable, hermano amado, en el sentido de la venganza que tiene contra sus enemigos. Y aquí el apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla en el libro de Romanos capítulo 6. Este Pablo me encanta mucho porque creo que Pablo iba muy apegado a lo que decía este profeta Nahum aquí. Hay muchos que se están preguntando hoy en día sobre la situación en Medio Oriente. Y muchos estamos con muchas inquietudes, por cierto, de todo lo que está aconteciendo, de las noticias que nos llegan, que por lo menos en algunos casos llegan bien tergiversadas, en otros casos llegan polarizadas hacia algún punto de vista diferente. Pero nosotros sabemos como hijos de Dios que tenemos que tener cierta pericia y cierto conocimiento en las cosas y los sucesos que están aconteciendo. Y el apóstol Pablo nos menciona que todo depende de una mentalidad pecaminosa. Romanos 8:6 dice lo siguiente: la mentalidad pecaminosa, dice el apóstol Pablo, mire dónde se desprende todo. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Estoy hablando de la Nueva Versión Internacional, que me parece una versión hermosa ahí que quiero compartir. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo, hablando de la misma mentalidad, ¿verdad? Versículo 8, capítulo 8:7, la mentalidad pecaminosa, versículo número 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Mire qué tremendo. Primero dice que la mentalidad
La mentalidad pecaminosa es muerte, o sea, nos puede llevar a la muerte. Mientras que la mentalidad que proviene de la vida Zoe, es una mentalidad que nos lleva hacia la vida y hacia la paz. En el versículo número 7 nos habla, dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se puede someter a la ley de Dios y no es capaz tampoco de hacerlo. Versículo número 8. Los que viven según, mire qué tremendo esto, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No importa dónde usted esté, no importa lo que usted sea, ni importa lo que también digan los demás. Pero una mentalidad pecaminosa no puede agradar a Dios. No importa cómo lo vista, no importa, hermano, con qué se invista, pero una mentalidad pecaminosa no puede agradar a Dios, y Dios es claro en eso. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado nuestro pensamiento en este último tiempo. Porque creo yo que la batalla que se viene, que se está dando, hermano, no está siendo con bombas y con armamentos bélicos, sino creo que la batalla más importante que vamos a librar, que inclusive pueden ser movidos muchos de los creyentes hoy en día, es con la forma de pensar que podemos mantener nosotros. Creo que el enemigo va a atacar de una forma, hermano, en el cual nosotros nos vamos a sentir quizás desesperados, como dice aquí el profeta Nahum, pero quiere Dios que sepamos que a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de cualquier razón que pase, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que vean estos ojos, quiero que usted sepa que Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Y cuando nosotros sabemos que Dios es bueno, estamos apelando a la misericordia de Dios, y algo puede pasar en cualquier momento, algo puede suceder en cualquier momento, y las circunstancias pueden cambiar para nuestra vida, porque Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Por eso el profeta comienza con esta carta hermosa, con este versículo hermoso, y aclara sobre cualquier circunstancia que usted esté pasando, y aclara sobre cualquier malestar que se esté dando, contra cualquier angustia. Dice en el capítulo número 7 que Dios es bueno, que el Señor es bueno y que Él es refugio en el día de la angustia. Mire que quizás usted se siente angustiado, quizás usted se siente ahí un poco abatido de lo que va a pasar, de la política, de la economía, de la salud. Ahí me está diciendo que está entrando ya otro flagelo de salud, que es la viruela, hermano, y cosas como esas que están dándose allá en Quito. Más de 2.800 personas están siendo contagiadas en este momento. Entonces mire qué tremendo todo lo que está aconteciendo. Pero quiero que usted sepa que a pesar de todo lo que puede suceder, Dios es bueno y Él es refugio, hermano amado, para nosotros. Él es refugio en el momento de angustia, y también es protector para los que en Él confían. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor nos va a proteger. Pero, hermano, nos deja claro el versículo 8, donde nos dice que Él también destruirá, y le llama la atención a Nínive, y le dice: destruirá a Nínive con inundación arrasadora. Y esto me llamó bastante la atención, y luego se lo voy a compartir. Solamente déjeme terminar aquí la idea que tengo que compartir. Pablo, agarrándose de este concepto, Pablo también dice que el problema muchas veces es la mentalidad que una persona puede tener, porque esa mentalidad no permite que nosotros agrademos a Dios. O sea, nuestra forma de pensar va a definir, hermano amado, cómo nosotros vamos teniendo la idea de Dios correcta en nuestra vida. La idea de Dios no depende, hermano, nuestra mente, perdón, no depende de lo que nosotros vemos, ni de lo que hacemos, ni de lo que somos. Depende de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, el plan que Dios tiene ya preparado para nosotros. Ese plan se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, en el Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: sin embargo, el apóstol Pablo, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino que según el Espíritu. Y si es que en el Espíritu de Dios viven ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mire que esto es tremendo. Quisiera luego poderlo desarrollar quizás el día martes, que vamos a hablar sobre el asunto de Israel, porque aquí aconteció algo bien tremendo. En esta carta explicativa de Romanos 8 y Romanos 11, que ya lo vamos a ver ahora, nosotros estamos viendo ahí cómo
cómo Dios elige un pueblo que se llama Israel para hacer de ellos una nación, para hacer de ellos un detalle, para hacer de ellos su amor. De repente dice la Biblia en Romanos 11 que Dios arranca este olivo y pone las ramas, hermano, nos escoge a nosotros como ramas y nos planta para tener un propósito con nosotros que no lo merecíamos. Pero dígalo conmigo, Dios es bueno. Entonces Dios es bueno. ¿Dónde dice eso, pastor? Aquí está en Romanos 11:7 dice, ¿qué concluiremos? Dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué concluiremos? Pues Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy, hasta hoy, que estamos 22 de octubre del año 2023. Romanos 11:9 dice, y David dice que a sus banquetes se les convertirán en red y en trampa y en tropezadero y castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Esto es una profecía que estamos viviendo y estamos viendo, porque mucho se habla en este momento, personas que ponen banderitas y dicen, hermanos, que amamos a Israel. Yo también lo amo, yo también oro por Israel, oro por Jerusalén, que haya paz, como oro por todas las naciones de la tierra. Pero hay gente que dice, ¿cómo puede ser posible que esta nación a la cual pues obviamente Dios escogió y eligió entre todas las naciones de la tierra para ser una nación especial, una nación elegida, una nación con ciertos atributos que quizás otros no lo tienen? Y hay otros que consideran que es la localidad, ¿verdad?, especial. Y los especiales no son las localidades, perdone usted. Los especiales somos nosotros, el corazón nuestro es lo especial para Dios. Eso es lo que Él ama. Nuestra forma de cómo pensamos, nuestra forma cómo lo amamos, nuestras actitudes para con Dios. Eso es lo más importante, hermano amado y hermana amada. Y entonces Pablo, considerando esta problemática, esta conclusión que Pablo hace en el versículo número 22, ahora sí Pablo expresa a donde yo quiero llevarlo, ¿verdad? Lo mismo que expresó Nahum. Y Pablo dice, por lo tanto, mire que dice, por lo tanto, considera la bondad, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, y Nínive, más que cualquier otra ciudad, experimentó la grandeza y la bondad de Dios. Hermano, Nínive experimentó en vivo y en directo el gran amor de Dios, porque ya usted ya lo sabe, era una ciudad muy terrible, era una ciudad que se había convertido a los ídolos, era un pueblo que se había convertido a lo malo, pero de repente se arrepintieron, de repente, hermanos amados, ellos pusieron sus ojos y su mirada en Dios, y Dios los perdonó y los amó por un tiempo, y Dios les dio una oportunidad. Pero algo sucedió, que Nínive volvió atrás. Nínive, hermano, el día de hoy 22 de octubre del año 2023, Nínive no existe. Nínive desapareció del mapa. Lo que hay son puras ruinas, lugares para investigaciones, donde hay ruinas, hermano, y no existe ya como ciudad. Y si usted lee todo el libro de Nahum, es interesante, porque iban a raer todo nombre, toda raíz que salía de ese pueblo. Mire qué tremendo. Pero entonces nos preguntamos, ¿no tuvo Dios un gran amor por ellos? ¿No los perdonó Dios? ¿No los bendijo Dios al perdonarlos? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces Pablo dice, tengan cuidado y consideren esto, que Dios nos puede perdonar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero también tenemos que tener cuidado que el mismo Dios de amor, el mismo Dios, hermano, que nos ama, el mismo Dios que nos apasiona, que nos envuelve, que nos seduce,
Ese mismo Dios, hermano, dice la Biblia que esa misma bondad, también hay otro atributo que tiene Dios que se llama la severidad de Dios. Y así como Dios es, el amor de Dios es perfectamente grande, así como el amor es perfectamente hermoso, así también la severidad de Dios nos está diciendo aquí Pablo en el capítulo 11 de Romanos, Romanos 11, 22, perdón, nos está diciendo que también la severidad de Dios también es definida. Dios es definido en su amor, pero Dios también es definido en su severidad y tenemos que tener cuidado, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano amado, Nínive experimentó, hermano, el perdón. Nínive experimentó el amor unos años antes, pero algo sucedió con ellos, se olvidaron. Recordemos, hermano amado, cómo Jonás se enojó, que este es un profeta tremendo también. Se enojó porque Dios había perdonado a Nínive. Y dice, tú me dijiste que los ibas a destruir y no los destruiste. Y entonces Dios le dice, ya ustedes ya lo saben, pero ¿cómo voy a destruir si hay casi 120,000 niños ahí, o personas que no pueden distinguir todavía lo que es entre su derecha y su izquierda? ¿Cómo los voy a matar? Los he perdonado. Así como tú te enojas porque se te murió una plantita, yo también quiero cuidar a ese pueblo y darles una oportunidad, y les he extendido la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo pasó indudablemente, hermano, que se fue la realidad, hermano amado, del concepto que ellos tenían de Dios. Y esto le preocupa a Pablo. Pablo, entonces, haciendo una síntesis de esta situación, dice Pablo que tenemos que tener consideración de esto, porque obviamente, hermano, a veces se habla tanto del amor de Dios en la iglesia, y yo también lo hablo, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es bueno, y estoy altamente convencido de la misericordia de Dios. ¿Habrá alguien aquí que no haya experimentado el amor de Dios, hermano? ¿Habrá alguien aquí que no haya experimentado la misericordia de Dios en algún momento en su vida? Todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Hemos experimentado el amor de Dios cuando nos sanó. Hemos experimentado el amor de Dios cuando nos trajo a la casa del Señor. Hemos experimentado cuando nos dio un nuevo trabajo, cuando estamos bien con nuestra familia, cuando tenemos, hermano, abundancia y no tenemos escasez. Vemos la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es hermoso. Pero que no se nos olvide, hermano amado, que también tenemos un Dios celoso, un Dios que también, uno de sus atributos es la severidad de Dios. Ahora, dice aquí la Biblia, severidad hacia los que cayeron. Y esto me impacta, porque dice que los que caen, aquellos que caen, Dios no se muestra con amor con ellos. Aunque usted quiera decir que sí, porque yo he escuchado muchas teologías y muchos pensamientos, que el amor de Dios y todo eso, y está bien. Pero también hay una severidad que tenemos que tomar en cuenta, dice el apóstol Pablo. Dice que los que cayeron y de la bondad hacia ti, pero no te mantienes sino en su bondad, también serás, dice aquí, desgajado. Ahora, aquí me llama la atención, quisiera volver un poquito acá, lo que dice Nahum, haciendo una línea de tiempo con lo que dice el apóstol Pablo. Mire qué tremendo. El agua, en Nahum capítulo 1 versículo 8, habla Nahum diciéndole al pueblo de Dios y a esta nación de Nínive, les habla de la inundación. Y dice aquí, Nínive se destruirá con una inundación arrasadora. Y esto me preocupó cuando yo me puse a leer un poco, porque el agua tan necesaria que es para nosotros, el agua tan vital y de tanta bendición que es para nosotros. El agua sirve, por ejemplo, para regar los campos. El agua sirve para hermano cosechar, para que hayan unas buenas cosechas. El agua es tan necesaria, hermano amado, para poder aliviar nuestra sed. El agua, hermano, es tan hermosa para bendecirnos. Y esto es lo que quiere decir el profeta, hermano amado, con este ejemplo que pone aquí. Esto es tremendo, porque la misma agua que bendijo, o la misma agua que se utiliza para bendecir, dice aquí el profeta, es la misma agua con la que va a ser inundada en una inundación arrasadora. Y esto me impactó a mí,
Porque cuando yo veo que esa agua, hermano, que es utilizada para bendecir, ahí está, hermano, ahora mismo estamos que nos guardamos de la supuesta corriente que se viene de la niña o del niño, no sé cuántos niños vendrán, pero van a venir ahí, ¿verdad? Esto es tremendo porque usted lo va a ver, hermano, que esa misma agua que nos bendice, a veces estamos orando, Señor, que llueva para que hayan plantíos. Ahora mismo tuvimos sin energía y hay problemas en las localidades de allá donde están las plantas eléctricas, necesitan lluvia. Mire qué tremendo. Estábamos comprando o queremos comprar luz a otros países en este momento, insumos eléctricos. Pero ¿qué pasa, hermano amado? Que hay un problema, que esa misma agua que a nosotros nos bendice, mire lo que también puede traer. Y eso es lo que le está diciendo Dios en este ejemplo a través del profeta, que esa misma agua que sirve para bendecirnos, que nos da bendición, que nos da, hermano, alegría, esa misma agua que nos da vitalidad, vida y que todo se comienza a reverdecer, es la misma agua que puede destruirnos, hermano. Y tenemos que tener en cuenta eso. No podemos, hermanos amados, estar, hermano, no atentos a lo que puede pasar. Dios es nuestro protector. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Dicen aún, igual lo que dice Pablo, que también el Señor es bueno, pero también el Señor es severo. Mire qué tremendo. Y tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Ahora, esto para nosotros es vital, pero hermano amado, si nosotros no sabemos controlar y nosotros creemos que podemos hacer todo lo que queramos, porque ese es el problema. Se inventó el asunto de la gracia y en muchas personas la gracia se convirtió en una desgracia. Porque lo que se cree es que la gracia es permisible para cualquier cosa. Se cree que la gracia es permisible para vivir como yo quiera y para hacer lo que yo quiera. Y se cree que la gracia, hermano amado, es un Dios que cuando va a hacer algo le podemos decir, acuérdate que estamos en gracia, no me puedes hacer nada. Entonces hemos creído eso nosotros. Y se inventó, hermano amado, una famosa gracia, hermano, sobre gracia, que no es lo que Dios quiere decirnos, sino más bien, hermano amado, lo que el hombre ha inventado para justificar su error, para justificar, hermano, su búsqueda de Dios. Y cualquiera ahora, hermano, dice, yo estoy bien con Dios, agarra una Biblia, va y toma la iglesia como cualquier cosa. Hermano, cuando la iglesia salió del corazón de Jesús. Alguien me preguntó a mí, ¿de dónde salió la iglesia? Un señor me preguntaba el otro día, ¿es necesario congregarme? Oiga, pastor, porque yo en mi casa puedo congregarme y en mi casa puedo alabar y en mi casa puedo... No necesito una religión, me decía él. Y es cierto. Nadie necesita una religión para acercarse a Dios. Lo que necesitamos es relacionarnos con Dios. Pero si bien es cierto, hermano, cuando Jesús está con Pedro... Ahí es donde sucede, hermano, donde sucede el invento de la iglesia. El invento no lo inventó ningún hombre. La iglesia no lo inventó ningún hombre. La iglesia, hermano, no le inventó ninguna organización. La iglesia salió del corazón de Cristo. En una de las conversaciones que tuvo con Pedro, le pregunta a Pedro, ¿quién tú dices que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice Pedro, dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece en toda la Biblia la palabra iglesia. Cuando aparece, ¿cuándo, pastor? Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Entonces dice, sobre ese fundamento yo voy a edificar. Y ahí comienza el pensamiento de la iglesia. Pero dice también la Biblia ahí, y sobre esa iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En la iglesia hay algo especial, no que nos inventamos nosotros, hermano, sino que el mismo Dios, el mismo Cristo, hermano amado, de su corazón sacó como reflejo de lo que él tenía dentro, que sobre la iglesia. Mire qué tremendo esto, porque Pablo lo está diciendo. Y lamentablemente no es sobre Israel, sino es sobre la iglesia que está saliendo de la palabra del Señor para este mundo. ¿Qué es lo que ahora nos está, hermano amado, fundamentando a nosotros? Es la iglesia. A tal punto, hermano amado,
que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que nosotros no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ay, pastor, ¿qué está diciendo ahí? Esto está fuerte. Sí, porque hay muchas personas que piensan, hermano, a la ligera y piensan que podemos hacer y podemos vivir como queramos, hermano amado. Y no saben ustedes que cuando nos estamos congregando hay un poder que se está ejerciendo, hermano, a través de la alabanza. Hay un poder que se está ejerciendo a través de la adoración. Hay un poder que se está ejerciendo a través, hermano amado, de la sinergia que están saliendo de los ministerios aquí congregados. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está haciendo algo especial, hermano, porque dice la Biblia que no debemos de dejar de congregarnos. Y dice lo penoso que dice el mismo libro de Hebreos, que algunos tienen por costumbre eso. Es tremendo, pero la iglesia es gloriosa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En la iglesia hay sanidad, en la iglesia hay salud, en la iglesia hay libertad, en la iglesia hay bendición, en la casa del Señor hay bendición. Pero hay quienes dicen: yo no necesito congregarme, pastor. Yo no necesito hacer las cosas que quizás el Señor necesita de mi vida. Yo necesito solamente que me perdonen nada más. Pero no necesito hacer más allá. Y déjeme decirle que si hay una bendición tan grande para aquellos que buscamos a Dios, hermano, constantemente y fervientemente, de día, de noche, a toda hora estamos pendientes de las cosas de Dios. Entonces fíjese qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Dice que hay una bendición especial, pero también dice, hermano amado, que hay, hermano amado, una cuestión que puede causar un impacto que no lo esperábamos. Y aquí hay donde muchos, hermanos, entonces, como dicen allá, truenan los chicharrones, hermano. Porque ¿qué es lo que está pasando entonces, pastor, en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando entonces, pastor, con mi familia? ¿Qué es lo que está pasando con mi trabajo? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué las cosas no resultan? Y esto es impresionante porque volvemos a Nahum 1:8, donde dice que Él destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Y qué tremendo que a veces podemos tratar de creer que estamos escondiéndonos de Dios, pero dice que aún en las tinieblas Él perseguirá a sus enemigos. O sea, va a ser implacable. Así como el Dios que conocemos de amor, de misericordia. ¿Cuántos conocen ese Dios de misericordia? Hermano, si Dios ha tenido mucha misericordia para con nosotros. Acabamos de pasar una pandemia. Y yo creo que Guayaquil, hermano, para muchos que quizás ya se olvidaron, fue un epicentro impresionante, hermano, como en ninguna otra parte del mundo. Creo que solamente en Wuhan, no en Wuhan, sino en Wuhan, China, y aquí en Guayaquil fue donde fueron los epicentros más fuertes, hermano, donde veíamos cosas impresionantes. Uno no sabía que una persona que iba al lado caminando con uno caía y no sabía ni por qué caía, y ya caía para ir al cementerio. Bueno, ¿qué digo cementerio? Ni siquiera había cementerio. Había que agarrarlo y ponerlo ahí en una fosa común y después quemarlos, hermano. Tanta gente. El otro día conversaba con una persona y me dice: ¿sabe qué, pastor? Cuando me entraron al hospital y me dijeron, una de esas fundas es su esposa, le dijeron al hermano. ¿Y cuál es mi esposa? Dice: no, ahí hay como 2000 fundas. En cualquiera de esas fundas está su esposa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice, pastor, quemaron todo eso, metieron a un horno y después me dieron en una copita y me dijeron: estas son las cenizas de su esposa. ¿Cómo van a ser las cenizas esas? Le digo, hermano, están 2000 personas ahí, ¿usted cómo sabe que es las cenizas? Bueno, por lo menos es un símbolo. Así pasó aquí en Guayaquil y quizás la gente no lo sabe, pero aquí sucedieron esas cosas. Y nosotros los que sobrevivimos, hermano amado, a eso, tenemos que decir: gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido muy grande con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Donde vimos, hermano, no lo que nos contaron, donde pudimos ver con nuestros propios ojos esta situación. Pero más sin embargo nos refugiamos en Dios. Más sin embargo creímos en un Dios poderoso. Mas sin embargo, hermano, cuando no había oxígeno, cuando no había nada, creímos que había un Dios sobre todo, hermano, que nos guardaba y que nos protegía y que nos daba una nueva oportunidad de vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No nos olvidemos de eso. Yo creo que eso es un testimonio para nuestra vida, para dejarle un legado a nuestros hijos, para dejarle un legado a nuestros nietos de lo que pasó algún día. Yo sé que el mundo pronto se olvidará de esto, como se olvidaron de muchas pandemias. Se olvidarán pronto de lo que sucedió. Así como se olvidan de las guerras, se olvidan de todo. Se olvidan de lo que hacen los políticos, de todo se olvidan.
hermano amado. Y nos vamos algún día a olvidar de eso también. Pero déjeme decirle que no se olvide del gran amor que Dios tuvo para con nosotros, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Dios ha hecho cosas grandes a través nuestro. Pero tenemos, hermanos, que ser agradecidos con Dios. No seamos como Nínive. Mire qué tremendo. No seamos como esta nación que vio en vivo y en directo la misericordia de Dios. No eran religiosos, no pertenecían a ningún clero, no pertenecían a alguna tierra prometida, pero más sin embargo se agarraron de las misericordias de Dios y oraron y clamaron y dijeron: Señor, el Dios de Israel, perdona nuestros pecados, y Dios los perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Pero según aún parece que se olvidaron de la misericordia de Dios. Y parece que luego nuevamente se desenfrenaron y volvieron a hacer todas las cosas iguales y peores. Dice Nahum, es tremendo leer todo ese libro, porque dice ahí que todos se volvieron, hermano, a sus ídolos, y se volvieron a las cosas malas, y volvieron a ser peores que antes. Y eso tenemos que tener nosotros cuidado, de creer que porque estamos en una gracia, no tomar en cuenta, hermanos amados, que Dios es bondadoso. Dígalo conmigo: Dios es bondadoso. Pero también hay una severidad de Dios. Por eso Pablo dice: tengan cuidado. Pablo dice en la Biblia, en el libro de Romanos 11:22, tengamos cuidado de la bondad de Dios. Y consideremos eso, la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Pero también tengamos cuidado de la severidad de Dios. Y no creer que porque ya estamos, hermano, en Cristo, hermano, quizás podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros querramos. Y si nos equivocamos, volvamos al arrepentimiento. Si hemos, hermano, quizás errado, volvamos a hacer lo bueno delante de Dios y pidámosle al Señor: Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, yo me doy cuenta que me desvié por un momento, pero aquí estoy nuevamente en la casa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí estoy nuevamente en tus atrios. Aquí nada ni nadie me podrá apartar. Aquí estoy nuevamente, Señor, para ponerme el fundamento que tú quieres, porque esto es tremendo. Hermano, la comodidad es hermosa. Créame, hermano. La salud es hermosa. El estar cómodos, a veces muchos de nosotros, hermanos, es hermoso. Pero también tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa nos puede desviar. Por eso dice Pablo, lo voy a poner para que usted lo vuelva a ver, hermano. Lo veamos en vivo y en directo. Dice Pablo, Nuevo Testamento. Porque va a decir usted: pastor, pero ese es Nahum, es Antiguo Testamento. Sí. Pero mire lo que dice Pablo, y me gustaría que usted lea toda la carta en su casa, toda la carta de Romanos, que habla Pablo de Israel. Y dice Pablo que Israel era el olivo, eran los elegidos para esta cosa hermosa. Pero cuando vino el Hijo de Dios, no lo aceptaron, lo menospreciaron, no le dieron el lugar. Entonces dice la Biblia que Israel fue desarraigado, y de sus ramas salió y fue plantado otra ramita, que es la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Y a esa iglesia es donde el Señor ahora está siendo ejemplo para aquellos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces yo vuelvo y lo repito: no tengo nada contra una nación, pero quiero decirle que la iglesia es el especial tesoro hoy en día del Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque los otros lo tuvieron, hermano, como cualquier cosa. No se dieron cuenta. Por eso Pablo dice que tengamos en cuenta la bondad de Dios. Y mire lo que dice, hermano amado. Esto es tremendo, porque esto no lo quería compartir así, porque yo sé que tengo muchos amigos allá entre los judíos, hermano. No quiero que se vayan a sentir mal. Los amo mucho. Creo que están en mi sangre, ¿verdad? Pero aquí hay algo especial que Dios hizo. Romanos 11:23. Por eso que Pablo no les cae bien a ellos. Ellos consideran que Pablo es uno que se desenfocó. Pero no se desenfocó, sino que tuvo una revelación especial de lo que esto significa. Romanos 11:23 dice: si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Mire, no te confíes, iglesia. Dice Pablo: ellos fueron arrancados y fueron ustedes sembrados con ellos por una iglesia. Pero eso no significa que no puedan volver a ser puestos. O sea que si la iglesia pierde su valor, si la iglesia pierde su lugar,
porque se descuida, porque está muy confiada. Yo ahí escucho unos que ya están hasta haciendo fiesta en el cielo. Y no es así, hermano. Esto no es cuestión de publicidad. Esto no es cuestión de cuántos likes le dan. Esto es cuestión de cómo usted es piadoso y cómo usted ha llegado a tener un convencimiento espiritual y un arrepentimiento verdadero de las cosas de Dios. Y usted y yo, obviamente. Yo también estoy ahí, no solamente usted. Entonces dice Pablo, si ellos dejan de ser incrédulos, o sea, ahorita ellos están pasando todo lo que están pasando. ¿Sabe por qué están pasando? Porque fueron incrédulos a la palabra de Dios. Cuando lo vieron, les dijo Juan el Bautista, primo de Jesús, dijo delante de todos ellos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ni entendemos lo que significa eso, pero un judío, un israelita, sabía lo que significaba un cordero, y sabía para qué era un cordero, y sabía qué se debía hacer con un cordero. ¿Qué sabía que había que hacer? ¿Sí sabe usted? Había que llevarlo, presentarlo al sacerdote, llevarlo al altar, había que degollarlo y su sangre rociarla. Santo sea el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? Por eso que practicamos la Santa Cena, porque a través de la Santa Cena recordamos ese evento hermoso de la crucifixión y el rozamiento de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y su sangre, hermano, nos limpia, dice la palabra de Dios, de todo pecado. Pero ellos fue presentado el cordero, ¿y qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron? Dice que el mismo Pablo explica que creyeron hacerse más que Dios y hermano, y desecharon. Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron, mas a todos los que les reconocieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso dice la Biblia. Ahora Pablo dice, versículo 24: después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, ¿de dónde salimos nosotros? Mire qué tremendo. Fuimos cortados de un olivo silvestre, dice aquí, y a que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertados en un olivo cultivado, con cuanto mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas nuevamente en él. Mire qué tremendo. O sea, aquí hay un principio, y el principio es de cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Dios te dio un privilegio, cuídalo. Dios te dio, hermano, una salvación tan grande. ¿Cuántos creen en eso, hermano? En una salvación tan... No hablo de salvación solamente, hermano, de las cosas naturales, sino también de las cosas sobrenaturales. Porque creo yo que vamos a estar con el Señor y el Señor nos va a librar de todas las cosas malas. Pero también creo que eso que nos fue dado tenemos que cuidarlo. Hay uno que me dijo: la salvación no se pierde. Bueno, está bien, usted crea lo que usted quiere creer. Pero lo que sí le voy a decir es que tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. Y si Dios nos ha dado esta salvación tan grande, hermano, tenemos que cuidarla y tenemos que apreciarla y vivir como Él nos ama a nosotros, también tenemos que amarlo a nosotros a Él. Y tenemos que vivir para Dios. Dice el apóstol Pablo aquí que ellos por incrédulos les está pasando tantas cosas que tienen que pasar. Cuando usted lee la profecía es aterradora, todo lo que tiene que todavía acontecer. No es nada comparable para lo que se viene. Esperamos obviamente nosotros como iglesia ser arrebatados y estar con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo obvio. Pero lo que se viene para que ellos reconozcan, como dice la Biblia, que ellos van a reconocer al Cristo resucitado, hermano amado, ya no al Cristo vivo que anduvo aquí, sino al Cristo resucitado. Eso es tremendo. Pero Dios va a hacer algo también por ellos, porque son parte del amor de Dios. Pero cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos la familia, cuidemos el privilegio, cuidemos el don. ¿Cuántos dicen el don que Dios nos ha dado? Ese regalo hermoso que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a cuidarlo para Dios. Porque dice el apóstol Pablo, con esto termino porque tenemos hoy actividad.
¿verdad? Una actividad hermosa, nos vamos a preparar para eso. Romanos capítulo 11, versículo 22. Por lo tanto, considera, esta palabra me encanta, considera, en otras versiones, ¿hay alguien que me tenga otra versión ahí? Por favor, a ver, vamos a ver aquí, tengo aquí otra. Romanos, aquí, a ver. Si alguien le encuentra otra versión, hay otra versión que la leí ahí. Romanos 11, 22. A ver, a ver. ¿Sí? En esta versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, date cuenta entonces que Dios es bondadoso, pero también estricto. Mire qué tremendo. A ver, la hermana. Porque siempre hablamos del amor, y es verdad, en todo lugar donde usted, Dios es amor, Dios nos ama, no importa, Dios te ama. Pero a veces sabemos que podemos estar pasando circunstancias, porque también Dios es bueno, pero también Dios es estricto también con lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que pongámonos a cuentas con Dios y digámosle en este día, Señor, gracias. Si me pueden ayudar los amados de la alabanza, por favor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Creemos en tu bondad, pero también creemos, Señor, en que tú eres un Dios, hermano amado, compasivo, grande en misericordia, pero también creemos que en la severidad de Dios, que Dios es estricto también para con nosotros. Y no debemos de dejarnos confundir, hermano. Una cosa es el gran amor de Dios, otra cosa es que hagamos con nuestra vida lo que querramos nosotros, creamos que es conveniente, sin mirar a Dios. Dice acá en otra versión, versículo número 22, mira antes la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente con los que cayeron. Qué tremendo. A veces creemos que es solamente cuestión fácil seguir viviendo como querramos, hacer lo que querramos. Esta versión dice, qué tremendo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. También dice la severidad. ¿Qué le parece si en esta mañana decimos al Señor, Señor, gracias? Gracias por tu amor. Ahora, Señor, reconozco que tú me amas, pero también reconozco que tengo que tener cuidado, Señor, de no desviarme y tener como ejemplo a esta ciudad de Nínive. Era un reino, el reino de Nínive, el cual tuvo que desaparecer porque no calcularon la severidad de Dios, que Dios es bueno. El profeta le dice, Dios es bondadoso, es bueno, los salvó, los lavó, los perdonó. Pero ellos se perdieron nuevamente. O sea, volvieron atrás a tal punto que no les importó la severidad de Dios. Simplemente apelaban a la misericordia, pero no se dieron cuenta que los errores también pueden conllevar en nuestra vida espiritual afectos y defectos que pueden llegar a conclusiones terribles. Por eso, Señor, hoy nos ponemos delante de ti para pedirte misericordia, Señor, y que nos hagas volver, Señor amado. Quizás si alguno se desvió, que nos hagas volver, Señor. Nos hagas volver a ese amor, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 20. Yo estoy a la puerta y llamo, y no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Está hablando con la iglesia el Señor, no está hablando con el mundo. Perdone usted, los que están en el mundo, no está hablando con el mundo, está hablando con la iglesia de Cristo. Es tiempo de volver a Dios. Si hay alguien que necesita oración en este día y quisiera decir, pastor, yo me descarrié o yo me quedé
solamente en la misericordia, pero me olvidé de lo que Dios también es severo. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, fuego que consume. Y el misma agua que nos bendice es la misma agua que también puede llegar a ser una destrucción desoladora, dice Nahum. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido también por los que están allá en las redes sociales, Señor, que también ellos puedan encontrar, tal como nosotros, tu misericordia, porque Dios es amor. Pero también que entendamos que tenemos que dar una medida como creyentes, que tenemos que dar una medida como cristianos, como hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios si estamos odiando al otro, al hermano o a la hermana. No podemos decir que somos hijos de Dios si estamos hablando mal, si estamos compartiendo cosas malas. A lo malo tenemos que decirle que eso está malo y tratar de rectificar. No seamos como Nínive, que fue perdonado, pero que perdió el rumbo del perdón y volvieron atrás. Y hoy en día solo ruinas existen de aquella gran nación, aquel gran reino de Nínive. Padre, gracias por este ejemplo que nos das, para que nosotros podamos considerar nuestra vida espiritual y atesorar lo que tú nos has dado, Señor. Ya nos llamaste, no podemos volver atrás. Por eso dice el apóstol Pablo que aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno. Señor, queremos ser hallados por dignos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito, porque tú nos hablas, y porque nos hablas, Señor, nos hablas porque nos amas, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Gloria al Señor. Quiero en esta mañana, tome su asiento.